Araceli Pérez Porcayo. Trataré sobre el cuento Un pacto con el diablo. Juan José Arriola Zúñiga nació en la ciudad de Guzmán en 1918. Falleció en Guadalajara en el 2001. Uno de los principios de sus cuentos son originales y sugerentes de la literatura hispanoamericana por su factura fantástica o absurda. De la técnica narrativa, especialmente del relato corto, es sorprendentemente al rigor semántico y al alto nivel estético de prosa puesta al servicio de una fantasía desbordante, le han valido muchos premios. Es el editor de la colección Cuadernos y Libros del Unicornio y la revista Máster publicada en el taller de escritores que él mismo fundó. Un pacto con el diablo es un cuento escrito en 1952, formado parte de la ficción contemporánea y sin embargo pertenece al género narrativo como subgénero cuento. Este cuento narra la historia de un hombre que llega tarde a una función de cine, en el cual decide ponerse a platicar con un hombre. Le pregunta si puede decirle cómo va la película, qué es lo que ha acontecido. Empieza a decirle que habla de un campesino de origen humilde que empieza a hacer un pacto con el diablo. Le pregunta que a qué se refería con el pacto con el diablo. Le dice que es una manera de tener opulencia, manejar durante 7 años de ese contrato. Así se mantuvieron platicando durante un buen rato sobre lo que es el trama de la historia. La gente, ya molesta por el ruido que ellos decían, decidieron salirse para poder seguir platicando de la historia. El chico le comenzó a decir que él era un sastre y que la verdad los negocios ahorita no estaban, que si en algún momento tenía que hacer todo lo posible para poder tenerle y darle todo lo mejor a su esposa. El otro hombre, al ver que necesitaba ese apoyo, empezó a quererse aprovechar, diciéndole que él traía un pergamino y que si él quería, si estaba dispuesto, pues le iba a firmar para hacer un trato con él. El hombre le dijo que dejara terminar de ver el final del cuento para saber si realmente Daniel Brown, que es el protagonista de la historia, había aceptado o se había arrepentido de haber hecho ese trato con el diablo. Al pasar del tiempo, él agarró y salió volando. Se fue corriendo a su casa porque le dio miedo la manera de quedarse con el diablo. Llegando a su casa, este chico llegó con su esposa y la abrazó fuertemente. Ella estaba muy contenta. Él estaba muy a gusto y muy contento de haber ido al cine. Sin embargo, le empezó a contar la historia y le decía que tal vez él se había quedado dormido y que solamente había sido un sueño. Él ya no dijo nada y la chica simplemente se acostó y sin darse cuenta se persinó. Como verán, es una pequeña estructura de lo que fue ese cuento. Ahora hablaremos de lo que es el análisis de la narrativa del cuento. Se podría decir que es un cuento de suspenso o de terror. El tipo de narrador que podremos encontrar en el cuento es un narrador autodiegético, pues se narra en primera persona. Es el protagonista de la historia, pues cuenta que es algo que le ocurrió en el pasado. Su temporalidad es un relato lineal porque no tiene saltos en el tiempo, todo sucede de forma continua. Además es un relato ulterior porque las enunciaciones están en el tiempo pasado o pretérito. Está en un espacio, viene siendo en un cine, en el pasillo del cine, en las calles de la ciudad y en la casa del protagonista. Su nivel de la historia, yo podría decir que es metadiegética, ya que hay dos historias dentro de la misma. La primera, que es la historia de nuestro protagonista, y la segunda, la que está proyectando. Los análisis del personaje. En la primera historia podemos ver que el sujeto sería nuestro protagonista, narrador, y el objeto salir de la pobreza y el poderle brindar una mejor vida a su esposa, Paulina.
El destinador es la necesidad de proveer cosas materiales a su mujer. El ayudante es el caballero, quien está dispuesto a hacer un pacto con el alma a cambio de su estabilidad económica. El oponente es el deseo del protagonista de conservar su alma, y a ver el final de la película, en donde se ve que Daniel Brown no era feliz, lo que lo hace no hacer el trato con el caballero. En la segunda historia, que está dentro del mismo cuento, podemos ver similitudes. El sujeto es Daniel Brown, su objeto es de igual manera sacar de la pobreza a su esposa. La sociedad es el destinador, es la sociedad que lo obliga a darle todo lo que quiere su esposa. El ayudante es el diablo que negocia con Daniel Brown en venderle su alma al diablo a cambio de 7 años de opulencia. El oponente es su felicidad, porque al contemplar el trato se dio cuenta que no estaba satisfecho y se sentía vacío por no tener su alma. Gracias. Las imágenes fueron tomadas de Google. Gracias por su atención.